Nada, para los que no me conocen, mi nombre es Samuel Ramírez. Nos dedicamos a las inversiones en Forex y también hacemos hincapié en lo que es las opciones binarias. Esta vez vamos a estar tratando un tema muy importante. Es importante porque hay muchas oportunidades de entrada en el mercado a través de las figuras chartistas y principalmente el chartismo lo utilizamos en el swing trading. Hoy estaremos tratando lo que son los triángulos simétricos, triángulos rectos o rectángulos, los canales de tendencia, banderas y banderines, hombro, cabeza, hombro. También tenemos tratando las cuñas en términos de figuras chartistas, los diamantes, los doble piso, triple piso, doble techo, triple techo. Dentro de las figuras chartistas existen figuras de continuidad de la tendencia y también figuras de cambio de tendencia. Y existen otras figuras que pueden ser parte de la continuidad de la tendencia actual o también puede romper en función a contratendencia. Es por eso que es importante que al momento de tradearlo conozcamos cuál es su dirección de rompimiento. Y para su dirección de rompimiento vamos a utilizar una herramienta adicional, un indicador a través del cual evitaremos los rompimientos falsos. Hablemos del triángulo. Un triángulo es una situación de acumulación en donde el precio se contrae generando dicha figura, reflejando la presión aún no definida entre los toros y los osos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, imaginemos que tenemos esta tendencia. Un triángulo más o menos es esta figura, ¿no? Esta figura que viene fruto de que el precio no es capaz de validar un soporte o una resistencia y por ende se viene acumulando una fuerza. Entonces, a la fuerza acumularse, por supuesto, es fruto esa fuerza, ese debilitamiento es fruto de la poca capacidad del impulso de validarse. O sea, los toros y los osos comienzan una lucha campal por llevar el precio más allá de un soporte o una resistencia validada. Sin embargo, la capacidad para superar o crear un mínimo más mínimo, un máximo más máximo. Y por ende se generan estas acumulaciones. Los triángulos son muy importantes porque es una de las figuras chartistas que más abundan en el mercado. La podemos encontrar principalmente al final de los cierres de la apertura americana versus la apertura europea, por ejemplo. Podemos notar en estas transiciones que el mercado se está moviendo, ¿verdad? Se está moviendo en una tendencia y por la falta de volumen se generan estas acumulaciones. Entonces, las figuras chartistas son parte de acumulaciones de los retrocesos y por ende no pueden ser parte de los impulsos del precio. Es bueno que esos puntos los tengamos bien claros. Entonces, dando continuidad a estos puntos, podemos decir que dentro de los triángulos no debe haber impulso, ya que los impulsos son definiciones claras del dominio del mercado, sea este dominio bajista o alcista. Partiendo de la experiencia, de mi propia experiencia, cuando un triángulo hay contenido, un impulso, nos estamos inventando la figura o el mercado está intentando engañarnos. Ahora bien, para evitar estos engaños,
Para evitar estos engaños, nosotros nos hemos ayudado de una herramienta para evitar las manipulaciones y mediante la misma confirmamos las formaciones de las figuras y también sus rompimientos, sean esto en corto o en largo. Esta herramienta realiza los rompimientos con anterioridad en la dirección correspondiente de la acción del precio, lo que nos ayuda a tener una idea de cuál es la dirección correcta del mercado y a evitar ser engañado con los rompimientos falsos. Principalmente, las personas que se inician en el mercado son muy engañados con los rompimientos falsos. Imaginemos que tenemos este campo tendencial, tenemos este movimiento de precio del mercado. Aquí tenemos una tendencia bajista, ¿no? Entonces, aquí se nos forma, en estos niveles, vamos a decir que se nos forma un nivel de resistencia, ¿no? Entonces, generalmente las personas que se inician, vemos que el mercado sobrepasa la resistencia, esta resistencia de acá, ¿no? Sobrepasa esa resistencia y a veces cometen el error de que entran al mercado. Entonces, para evitar los engaños cuando entramos al mercado, nosotros vamos a utilizar una herramienta que es muy conocida, que en nuestro sistema nosotros la utilizamos exclusivamente para evitar ser engañados con los rompimientos, tanto de las líneas de tendencia en el campo de acción, así como también de las figuras chartistas. Esta herramienta es el RSI, que más adelante vamos a estar detallando sobre ello. Bien, entonces, ¿qué pasa con los rompimientos? Señores, nosotros al entrar al mercado nunca, pero nunca podemos entrar antes de un cierre de una vela. Tenemos que esperar que la vela cierre. Si estamos entrando en una hora y hay un rompimiento, nosotros tenemos que esperar que esa vela cierre. Y cuando cierre, nosotros entramos. Entonces, si estamos operando en 15 minutos, en diario o en semanal, tenemos que esperar el cierre de la vela para entrar. Esto es una cuestión no es una cuestión de desesperación. Las oportunidades no se presentan en la desesperación, se presentan en la tranquilidad. Entonces, y por supuesto, las decisiones siempre deben estar acompañadas de convergencia de señales. Y principalmente los rompimientos de las figuras chartistas en general deben ser rotas con una vela de decisión en el mercado. Hasta que no aparezca una vela de decisión, nosotros no podemos confirmar un rompimiento de esa figura. Bien, entonces, siguiendo con esta parte, hablemos entonces del RSI. Este indicador con una configuración normal, esas configuraciones ustedes la pueden tener en 14, en 7 y 9 periodos. Lo utilizamos exclusivamente para tradear las figuras chartistas y también para confirmar la veracidad o falsedad de sus rompimientos. Hablemos entonces del Relative Strength Index, ese es el RSI. El RSI puede ser usado para medir divergencias, pero nosotros lo utilizamos en el Club Binary Forex exclusivamente para verificar la validez de las figuras chartistas y el rompimiento de las líneas de acción del precio. Su uso más importante es que por lo general el RSI rompe con anterioridad la línea de campos de acción del precio, o sea, se le adelanta a la gráfica del precio y nos confirma la penetración de la acción, ayudándonos a situar nuestra psicología en el mercado. Vamos a presentar un pequeñito ejemplo, por supuesto vamos a seguir haciendo ejemplos gráficos y luego vamos a tomar ejemplos prácticos a través del MetaTrader. Imaginemos que este es un campo tendencial, un campo tendencial bajista.
Este es un campo tendencial bajista. ¿Por qué es un campo tendencial bajista? Bueno, porque está haciendo mínimos más bajos. Por eso es un campo tendencial bajista. Entonces, imaginemos entonces que este es el precio y que este es el indicador. Vamos a hacer una pequeñita gráfica, que ese es el indicador. ¿Qué nosotros nos aseguramos? Para los rompimientos de las figuras chartistas, nosotros lo que nos aseguramos es que lo que está haciendo el precio, nosotros trazamos nuestra línea de tendencia en el precio, así como también trazamos nuestra línea de tendencia en el indicador. Imaginemos que este es el indicador y está haciendo esta pequeñita figura. Entonces, trazamos nuestra línea, nuestra doble línea en el campo. Entonces, cuando estamos confirmando los rompimientos, el RSI, al momento de que imaginemos que este rompe a la alza, esta figura, en este punto, el indicador tiene que estar haciendo lo mismo. Tenemos, por ejemplo, este indicador que está en este punto y vuelve aquí. Aquí en este punto, ese indicador debe estar rompiendo también. Si no está rompiendo el indicador, el mercado nos quiere engañar. He ahí la importancia de la utilidad del RSI como una especie de guía. Yo reitero que los indicadores son especie de guía en el camino, que yo lo presento como obstáculos y pistas. Esto es una pista. El RSI es una pista que nos va a decir, no, ahí hay una figura. Y ahora mismo está rompiendo su tendencia. Entonces, partiendo de estos principios y de estos conceptos, nosotros participamos o dejamos de participar en el mercado. Ojo con esto. Lo importante no es participar en el mercado, sino es saber participar. Y al momento de ser parte de la participación, tener la mayor probabilidad a nuestro favor. Ahí es que se torna la diferencia entre los que son exitosos en cualquier estamento de inversión y los que no lo son. Ahí es que se centra el éxito. Participar. Todos tenemos al principio ansiedad de participar. Y en lo adelante, en la próxima semana, vamos a estar dando un webinar público, un webinar que vamos a estar dando por 3 semanas consecutivas, tratando lo que bajo el tema conoce el rumbo del mercado. Vamos a estar tratando estos puntos sobre los errores comunes, ¿verdad? Que uno generalmente comete al momento de iniciarse en el mundo de la inversión. Y no solamente al iniciarse, sino personas que ya tienen cierto tiempo y entienden que lo importante es estar participando en el mercado, estar. ¿Por qué? Porque supuestamente estamos dejando de ganar y eso no es real. Lo importante es participar, pero siguiendo reglas y principios previamente establecidos en nuestro sistema de trading, previamente establecido en nuestra estrategia de negociación. Eso es participar. ¿Por qué? Porque a medida que se cumplen nuestras reglas previamente establecidas, es lo que nos garantiza que las probabilidades están a nuestro favor. Ojo con esto. Yo reitero que nosotros no somos adivinos. Nosotros somos analistas del mercado y como analistas del mercado nos fundamentamos en probabilidades, partiendo de un análisis histórico pasado y del análisis actual. En particular, yo digo que no tenemos que concentrar nuestras fuerzas y nuestras capacidades en lo que el mercado hará ahorita, en un minuto, en una semana, en un día, en una hora. Tenemos que concentrarnos en lo que el mercado está haciendo actual y en función a lo que hizo en el pasado, nosotros tomar decisiones fundamentado en nuestro sistema, fundamentado en el conjunto de herramientas que tenemos. Entonces,
Continuando con el entrenamiento, decíamos que el uso del RSI es para verificar las figuras chartistas en sus rompimientos, así como también las líneas de tendencia, como otros lo llaman. Yo lo llamo línea de campos de acción del precio, que por supuesto ustedes han recibido el entrenamiento, que existen tres líneas de tendencia, que otros dicen, tres líneas de campo de acción del precio: interna, aceleración y principal. La configuración que utilizamos del RSI, ojo, para que configuren a partir de este momento su RSI, es la configuración normal de 14, pero también son muy usadas las de 9 y de 7. Usted también puede usarla y no está errado, está correcto y por supuesto le van a ayudar con los rompimientos de las figuras chartistas. Al usarlo como apoyo para operar las figuras chartistas, debe ser usado para confirmar lo que el precio nos indique, no para reemplazar la información de este. Ojo con esto, señores. Los indicadores no pueden, bajo ninguna circunstancia, sustituir lo que el precio dice. Tiene que ser parte de su apoyo. O sea, confirman lo que el precio está haciendo. Por ejemplo, si el precio te indica la presencia de una bandera, debes confirmar que hay una bandera. ¿Cómo debes confirmarlo? Bueno, si tú tienes dudas. Si tú estás seguro que existe una bandera, ¿para qué confirmarla? Ya tú estás seguro que existe. Por ende, no tienes nada que hacer, sino que seguir adelante con tu bandera. Pero nunca está de más las confirmaciones y la convergencia de señal. En cuanto a la línea de la tendencia, trazamos junto a la línea del campo de acción del precio una línea de campos de acción del indicador en los soportes validados si los campos de acción del precio es alcista y en la resistencia validada si el campo de acción del precio es bajista. Imaginemos esta figura. ¿Qué hacemos? Bueno, le trazamos una línea, ese es el precio, ¿no? Y en el indicador hacemos lo mismo. Así mismo hacemos lo que es las figuras chartistas. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, que cuando el precio rompa, el indicador RSI debe estar rompiendo esa línea de tendencia. De lo contrario, nos está dando un rompimiento falso. Los que mueven el mercado, que déjenme decirles que los mercados son bien manipulados, no quieren engañar. Entonces, para que no nos engañen, nosotros lo que hacemos es que confirmamos ese rompimiento. Entonces, continuamos con lo que es el RSI. En cuanto a las figuras chartistas, imaginemos una figura, por ejemplo, de un banderín, ¿verdad? Nos vamos directamente a lo que es el banderín. Esta figura está presentando el precio, esta figura, y nosotros entonces hacemos los traces de líneas en el indicador y verificamos que los rompimientos estén en la misma dirección, tanto en el precio como en el indicador. Por lo general rompen a favor del campo de acción del precio. Ojo con esto. Por lo general las figuras chartistas, como los banderines, que pueden romper tanto al alza como a la baja, es bueno indicar esto, que estas figuras pueden romper al alza y a la baja, los banderines. Por lo general rompen a favor del campus principal del precio. Si es bajista, rompen a la baja; si es alcista, a la alza. Y lo importante de este indicador es que el indicador rompe la línea, tu línea de tendencia la rompe primero que el precio. Y ahí entonces tú dices, oh, pone una alarma en ese punto, y a partir de ahí entonces te preparas. Por supuesto, hace varios análisis, porque no solamente poner la alarma. La alarma es para que cuando esté rompiendo tú vayas allá y haga el análisis. No es que yo voy a entrar al mercado inmediatamente me entró la alarma. No, yo tengo que analizar lo siguiente. Primero, ¿hay realmente un rompimiento? Segundo, ¿hay realmente una relación riesgo-beneficio igual a 1.5 o mayor de 1.5? O sea, el riesgo que yo voy a asumir al entrar en la operación es mayor que el riesgo
que lo que yo me voy a ganar, entonces no tiene sentido la operación. Entonces, antes de asumir una operación, nosotros tenemos que analizar primero si es rentable esa operación. Segundo, si no nos está engañando el mercado. Y tercero, si tenemos la capacidad de asumir ese riesgo. ¿Cuál es el riesgo que vamos a asumir? Bueno, imaginemos esto, ¿no? Imaginemos que tenemos una línea, un campus tendencial bajista. Y de este punto a este punto del rompimiento, y a este punto, hay, por ejemplo, de aquí a aquí hay 400 pics. Nosotros tenemos 400 pics. Ese es mi soporte, mi resistencia validada, ¿verdad? ¿Qué sucede? Al momento de yo preparar una orden, yo tengo que ver, bueno, ese es mi riesgo que voy a asumir. Aquí es que yo voy a poner mi stop loss en este punto, ¿no? Yo voy a poner mi stop loss. Por ende, yo tengo que analizar si yo tengo la capacidad de asumir unos 400 pips de riesgo. Eso es lo primero. Si no tengo esa capacidad, yo dejo pasar la operación o espero un pullback que me minimice ese riesgo. Entonces, al esperar ese pullback que me minimice ese riesgo, yo pudiera aprovechar la operación. Otro punto que recomiendo es bajar de temporalidad. Si estoy en 4 horas, bajarlo a 1 hora o bajarlo a 15 minutos. Y a partir de esas decisiones, ver si la operación es rentable. Entonces, le decía, en resumen, que los rompimientos, el indicador debe romper en la misma dirección. Y lo que usamos el RSI es para confirmar esos rompimientos, ¿verdad? El precio rompe, el indicador rompe primero y esas confirmaciones las hacemos como convergencia de señales, ¿verdad? Entonces, hablemos ahora de los triángulos simétricos, ¿verdad? Ya entrando en materia de lo que son las figuras chartistas. Esta confirmación puede ser tanto de continuidad, o esta formación, perdón, esta figura chartista, puede ser de continuidad como parte de un retroceso. Es decir, que puede romper tanto a favor del campus tendencial como en contra de este, o por ambos lados. Como toda formación chartista, se requiere que su rompimiento sea con una vela decisiva, una vela de decisión, una vela envolvente. O sea, los rompimientos no pueden ser con velas de indecisión. Si al cierre de dicha vela, oye bien, oye es como yo hago recalco estos puntos para que no hagan dudas. Si al cierre de la vela la relación riesgo-beneficio es inferior al 1.5, yo recomiendo no se entre en el precio del mercado, sino que se programe una operación en el pullback, donde la relación riesgo-beneficio sea mínima 1 a 1.5. Eso es lo que yo recomiendo. Bien, ahora, ustedes tienen un sistema y por supuesto se van a adecuar al sistema. El stop loss de los triángulos simétricos se coloca en el último fractal que hace parte del triángulo y el take profit o meta de pago es el equivalente a la altura de la formación o parte del rompimiento de uno de sus vértices. Bien, vamos a presentar esto de manera gráfica. Tenemos un campo tendencial y vemos aquí la formación entonces de un pequeñito triángulo simétrico. Los triángulos simétricos son aquí y esta parte de acá. Entonces, yo recomiendo, por lo general, en este punto de acá, es que ponemos el stop loss aquí. Ahí siempre, por lo general, hay un fractal. Ahí, en este punto. Siempre y cuando, por supuesto, el rompimiento es hacia la baja. Y si el rompimiento es hacia el alza, imaginemos que el rompimiento se hace acá, entonces el stop loss lo ponemos en este punto.
Los triángulos simétricos o las figuras artistas son elementos muy rentables. Por lo general, los riesgos que se asumen superan en 1.5, en 2 y hasta 3 y en 4 la relación riesgo-beneficio. Porque, por ejemplo, imaginemos esta entrada donde el objetivo sea más o menos 50 pics y el riesgo que estamos asumiendo sea de 10 pics. ¿Por qué? Porque la distancia de este punto a donde yo entré, hasta el rompimiento, es más o menos como 20 pics. Yo estoy asumiendo la relación de 1.5 de 2. Entonces, para su operación yo recomiendo generalmente hacer 2 entradas o hacer entradas donde yo pueda cerrar media operación con el objetivo de dejarlo correr. Si la distancia de su rompimiento al próximo soporte es muy larga, imaginemos que el rompimiento sea al alza, sea acá. Si esa distancia de este punto a este punto es larga, yo por lo general recomiendo que hagamos entradas y al 80% de cumplirse la meta de pago, cerrar media operación y dejar correr la otra hasta ver dónde me puede pagar más el mercado. O ponerlo ya casi al bordecito, no en las mechas, sino en las mismas velas, antes de llegar a la resistencia, a la próxima resistencia o al próximo soporte. Es así como yo recomiendo operarlo. Bien, entonces, siguiendo, si el rompimiento se da en contra de la tendencia, ojo con esto, si se da en contra de la tendencia, podríamos abstenerse de realizar la operación si la meta de pago está por encima de la última resistencia validada. Eso es algo muy importante. Si la meta de pago, o sea, la distancia de este punto a este punto, está por encima del soporte o la resistencia validada, dependiendo al rompimiento y al campo tendencial alcista o bajista, yo me abstengo de operarlo. Por muchas razones. Primero, porque la relación riesgo-beneficio no es la adecuada. O sea, yo estoy asumiendo un riesgo de 2 para ganarme 1. Eso no es rentable. Y segundo, porque los triángulos no son figuras de cambio de tendencia. Son figuras de continuidad o de acumulación de fuerza, de debilitamiento de la tendencia. Pero no son figuras de cambio. Por ende, cuando yo me refiero a un soporte y una resistencia validada, ustedes más o menos deben saber esto, o ya lo saben, es que el precio me va a sobrepasar este punto. Y las verdaderas confirmaciones de los cambios de tendencia son las resistencias y los soportes validados. Entonces, si mi meta de pago está por encima de una resistencia validada, yo estoy asumiendo entonces que el triángulo es una figura de cambio de tendencia y no lo es. No lo es. Entonces, ante la circunstancia de que el triángulo no es una figura de cambio de tendencia, yo no puedo asumir un take profit más allá del soporte o la resistencia validada. Por lo general, el take profit debe estar antes del soporte y antes de la resistencia validada, para que no nos deje la fiesta hecha. O sea, si yo entro en el triángulo y pongo el take profit más allá de ese soporte o esa resistencia, me estoy tomando el riesgo de que el mercado va a hacer esto, ¿verdad? Va a hacer esto. Esta es la resistencia validada, ¿verdad? Y aquí entonces va a hacer esto, va a pagar y se va a devolver. No me va a llegar aquí. Entonces el take profit, si yo estoy durmiendo, estoy en una diligencia, no estoy frente al computador, puedo perder la operación. Ojo, los triángulos no son figuras de cambio de tendencia. Bien, continuamos entonces. Imaginemos esto
aquí, esta pequeñita figura, esto es un triángulo, ¿verdad? Viene un impulso del precio bien, bien fuerte. Noten algo aquí que quiero resaltar. Cuando uno identifica un triángulo, el triángulo no puede ser parte del impulso del precio, porque son figuras de acumulación, de indecisión. Por ende, no puede ser parte de un impulso. Si es parte de un impulso, usted se la inventó la figura. ¿Ok? Entonces, aquí en este punto, ¿no? Aquí tenemos el triángulo y ponemos la stop en el último, podríamos decir, en el último fractal, ¿no? En el último fractal y, por supuesto, por lo general los triángulos hacen un pullback profundo y luego se va entonces en su dirección de take profit. ¿Dónde pongo mi take profit? En la distancia desde este punto, desde este punto a este punto. Ese es mi take profit. Mido desde el primer fractal al segundo fractal. Ese es mi take profit. Y en función del rompimiento de la vela, yo mido. ¿Pa? Y coloco mi take profit. No del cierre de la vela. No. Desde el rompimiento de mi línea de acción, de mi línea del triángulo. Me rompe la línea del triángulo y mido entonces desde este punto a este punto y tiene que ser la distancia comprendida de el primero o el segundo fractal. Esa distancia es mi take profit. ¿Ok? Bien, aquí vemos otro triángulo. Este triángulo fue bien interesante. Se dio recientemente en el euro en 4 horas. Su meta de pago eran 225 pips. Y bueno, lo pagó y el euro ahora mismo está imparable hacia la baja. No hay nada. O sea, el euro es tremendo hacia la baja, ¿no? No nos da indicio hasta el momento de una recuperación alcista. Entonces, este triángulo, por supuesto, lo pagó y vinieron otros impulsos. Aquí pudiéramos entrar en esto, podría ser considerado como un impulso, ¿no? Entonces, ¿qué notan en este triángulo, no? Notan que ahí no hay impulso comprendido. ¿Por qué no hay impulso comprendido? Porque no hay una validación de un soporte ni de una resistencia validada. Mírenlo acá. Mi última resistencia de esto es esta. Mi último soporte. Y ahí, en esa comprensión, en esa acumulación, no hay una validación de aquí, no pasó. El mercado no me pasó este punto, entonces no hay una resistencia, ni soporte. Bien, entonces, ¿por qué estas formaciones pueden ser tanto de continuidad como parte de un retroceso? Porque las contracciones de la acción del precio representan un debilitamiento del campus tendencial, así como también de los retrocesos, y no representan en ningún caso una figura de cambio de tendencia. Cuando alguien me dice que va a cambiar la tendencia porque hay un triángulo, está hablando una tontería. Perdóname, yo soy llano en esa parte. Está hablando una tontería. Los triángulos son figuras de continuidad de una tendencia. Por lo general rompen a favor del campus tendencial actual. Y pueden romper en contra. Y bueno, si rompe en contra, tú lo puedes tradear siempre y cuando su meta de pago no esté por encima del soporte o la resistencia validada. ¿Okay? Entonces, imaginemos esto, ¿no? Hay un rompimiento. Por supuesto, este triángulo puede romper en ambas direcciones. Eso es lo que quiero resaltar en este punto, ¿no? Entonces, observaciones importantes. La ruptura debe ser con una vela de decisión. Segunda observación importante. Cuando rompa en contra del campus tendencial, es aconsejable que la meta de pago esté antes del soporte o la resistencia validada. Yo estoy insistiendo con esto porque de este punto depende su ganancia o su pérdida en esta figura. O sea, la distancia
de este punto a este punto debe ser menos, menos distante a la resistencia validada o al soporte validado que le sigue. La distancia de este punto a este punto. Entonces, es algo importante que esto lo tengamos en cuenta. El stop loss se coloca en el último fractal que rompe el triángulo. O sea, en este fractal de acá es que colocamos el stop loss. ¿Ves qué lindo, no? Una relación riesgo-beneficio. Ponemos el stop loss acá y la distancia de este punto a este punto es más o menos un 2%. La distancia de este. Si agarramos el rompimiento, entonces es genial esa relación riesgo-beneficio. Imaginemos, ahora, si esa relación riesgo-beneficio es menor de 1.5, yo recomiendo que esperar esto, el pullback. Esperar un pullback más o menos. Entonces, entramos, colocamos nuestro stop loss, esperamos una vela de decisión que rompa y nos vamos a favor del campo tendencial. En condiciones ideales. Ojo con esto. Los mercados se comportan como le da su voluntad. Los mercados se comportan como ellos quieren. Ahora, nosotros tenemos idea de cómo podría ser su comportamiento. Ahora, las figuras que le estoy mostrando son figuras reales que se dan en el mercado. Estas figuras se dan en el mercado y por supuesto lo vamos a estar viendo. Entonces, el otro punto o observación importante es que la relación riesgo-beneficio debe ser mínima 1 a 1.5. Entonces, con estas observaciones, quédeseme por favor, tómamela en cuenta para que sea rentable. Entonces, ¿cómo identificar ese patrón? Los triángulos rectos son figuras chartistas, denota falta de capacidad que tiene el precio de generar un retroceso con fortaleza suficiente para provocar un cambio en la tendencia. Existen triángulos rectángulos ascendentes y descendentes. Las figuras de triángulos es una figura de continuidad de tendencia. Escúcheme esto. Los triángulos rectos son figuras de continuidad de la tendencia, la cual debe romper por la parte recta del triángulo. O sea, ¿por dónde debe romper el triángulo recto? Bueno, por este punto. Por aquí debe romperlo. Por acá. Así hacia abajo. Caso específico que sea bajista. No por la parte de la inclinación. Debe romper por acá. Ahora, el mercado puede darse el caso que pueda romper por arriba. Pero en un 80 o un 90% las figuras de triángulos rectos rompen por la parte de acá. Si rompe por la parte de arriba, yo aconsejo que no participe en el mercado, que deje pasar la oportunidad. Eso es lo que yo recomiendo. Entonces, estas figuras se forman como parte de un retroceso, es decir, que en su interior no hay una tendencia. Son observaciones importantes que debemos tomar en cuenta. Cuando estamos formando un triángulo recto, en su interior no puede haber un impulso. Tiene que haber simples retrocesos. Estos son puntos importantes. Continuamos. Algo importante es que nos ayude a identificar los triángulos rectos es que en su interior debe haber por lo menos 4 fractales. De lo contrario, su formación no será segura. Es una formación dudosa. Su rompimiento debe darse con una vela de decisión y antes de cumplirse un 80% de su formación. Si al momento de romper la relación riesgo-beneficio, que en conclusión es lo que más tiene importancia en el mercado, es inferior a 1.5, es mejor esperar el pullback y pudiéramos entonces programar una operación en ese pullback. Me voy a explicar. Tenemos un campo tendencial donde viene la formación de un ángulo recto. Un ángulo recto, ¿verdad? Viene esa formación de ese ángulo recto.
Entonces, sus rompimientos por lo general es sobre este punto, sobre la línea recta. Su rompimiento es así. En este punto, el rompimiento debe ser con una vela de decisión. Y cuando yo hablo de completarse el 80% es sobre este punto. El triángulo se va a ir cerrando, hasta llegar aquí. Debe romper antes de llegar al 80% de su formación. Eso es lo que te quiero decir. Si rompe más allá del 80%, puede llegar a su punto objetivo, pero debe ser una operación scalping en tus ojos, en tu pantalla, supervisada por ti. No una operación que tú te vayas a acostar. ¿Okay? Y por supuesto, la relación riesgo-beneficio debe ser superior a 1 a 1.5. Es lo que yo recomiendo por la experiencia. Entonces, su base se calcula midiendo la distancia que hay entre el primer y el segundo fractal. O sea, imaginemos que aquí hay un movimiento, aquí hay un fractal y aquí hay otro fractal. ¿no? Entonces, la distancia del primer y el segundo fractal es su punto objetivo. ¿no? El stop loss se coloca por debajo o por arriba, dependiendo de la tendencia de su último fractal. O sea, está comprendido varios fractales sobre ello. Recuerden que deben haber por lo menos 4 fractales dentro de la formación del triángulo. Está comprendido 4 fractales y lo colocamos. Si el rompimiento es hacia la baja, si por ejemplo este triángulo rompe hacia la baja, lo colocamos 10 pips más arriba de su último fractal. Si es al alza, lo colocamos más abajo, 10 pips más abajo de su último fractal. Es así como nos aseguramos. Bien, continuamos. ¿Cómo identificar el patrón? Esta figura chartista no representa ni continuidad ni reversión, o sea, refiriéndonos a los canales de tendencia. Los canales tendenciales no representan ni continuidad ni reversión, es decir, que puede romper tanto en contra del campus tendencial o a favor del campus tendencial. Para que un canal de tendencia sea válido, es importante que en su interior haya por lo menos, ojo con esto, por lo menos 2 impulsos y 2 retrocesos plenamente identificables. ¡Ay, que aquí hay un canal! No, un canal. Ok, ¿dónde está el impulso de ese canal? ¿Dónde está el retroceso de ese canal? Si no, es algo que tú te lo inventaste. Entonces, un impulso y un retroceso, para darse un impulso debe haber la ruptura de un soporte validado o una resistencia validada. Entonces, eso es lo primero. En el canal debe haber la ruptura de un soporte o una resistencia validada. 2. Entonces, un impulso me rompió un soporte, me rompió una resistencia validada, me validó otro soporte y se me dio entonces otro retroceso. Es así como se forman los canales tendenciales, señores. Deben haber por lo menos 2 impulsos dentro de él y 2 retrocesos. Para que un canal de tendencia sea válido, es importante que en su interior haya por lo menos 2 impulsos y 2 retrocesos plenamente identificables. De lo contrario, seguramente será una consolidación, un rectángulo o simplemente una coincidencia. Su rompimiento debe darse con una vela de decisión. Si al momento de presentarse dicho rompimiento, la relación riesgo-beneficio es de 1 a 1.5, debe esperar el pullback. Siempre lo recomiendo, siempre lo recomiendo. ¿Por qué recomiendo? Porque nuestra rentabilidad debe estar por encima de nuestra participación en el mercado. Es por eso que lo recomiendo. Tu rentabilidad debe estar por encima de tu deseo de participar, hermano. Tú no puedes asumir un riesgo más allá del que tú tienes la capacidad de asumir. Existen 2 tipos de capacidades que tú puedes asumir en el mercado. Una psicológica y otra que es la capacidad de tu cuenta.
Por ejemplo, cuando me refiero a capacidades psicológicas, me refiero, wow, ¿cuánto yo puedo ver con un balance de $1000? Verme perder en un día. O sea, yo tengo la capacidad de verme perder $500 en un día, teniendo un balance de $1000. En términos psicológicos, eso me destruye como trader. Y me va a hacer tomar decisiones incorrectas. O sea, decisiones que el mercado me va a manejar a su antojo en ese momento. ¿Por qué? Porque no va a ser decisiones consensuadas. No van a ser decisiones racionales, sino en base a una emoción, a un nervio, a un pánico. Entonces eso es una capacidad psicológica que en poco se habla en el trading. Hay una capacidad de soportar una pérdida en términos de la capacidad de tu cuenta y una capacidad psicológica. Entonces, si el canal rompe a favor de la tendencia, el stop loss se coloca en la última resistencia o soporte validado dependiendo de la tendencia. Y el take profit es la altura del canal. Si el canal rompe en contra de la tendencia, es indispensable que su meta de pago esté antes de la última resistencia o soporte validado. Siempre insisto en esto. Imaginemos que aquí viene la formación de un canal. Se me da este primer impulso, se me da ese punto. Entonces viene ese canal bajista, ¿no? Se me está formando ese canal bajista, este canal bajista, un canal bajista. ¿Por qué hay un canal? Bueno, porque aquí hay un impulso validado, aquí otro impulso y con sus respectivos retrocesos, que por cierto se fueron muy profundo hacia arriba. Bien, entonces, ¿cómo yo puedo calcular mi meta de pago? Bueno, es la distancia de este punto a este punto. Esa es mi meta de pago. Mi meta de pago, me refiero al take profit. Si la tendencia es bajista y viene el canal rompe hacia arriba, yo espero, bueno, lo subí mucho, lo espero el pullback y la confirmación de eso. Yo siempre en los canales de rompimiento, yo siempre espero el pullback. Entonces, si la relación riesgo-beneficio por lo general es mayor de 1 a 1.5, yo espero el pullback y me entro con esa relación mejorada. Es así como recomiendo el objetivo, por supuesto, es la distancia de este punto a este punto. Se mide en la distancia del pullback. Entonces, continuamos con esto. ¿Cómo identificar el patrón? El stop loss se debe colocar 10 pips por encima de la última resistencia o por debajo del último soporte validado, dependiendo de la tendencia. Y el take profit es la altura del canal. Bueno, aquí tenemos un canal. Ese canal es hecho recientemente en el GBP JPY. Tenemos la validación de este impulso, 1, y la validación de este impulso, 2. Dos impulsos en él, ¿no? Viene entonces el canal y rompe hacia arriba. Entonces, ¿dónde yo coloco mi stop loss? Bueno, lo coloco en el último soporte de la tendencia. Aquí debo colocar mi stop loss y mi take profit es la distancia de este punto a este punto. Este es mi meta de pago. De este punto a este punto, bueno, por supuesto, ese punto objetivo, imaginemos que hay unos 100 pics, eran 4 horas, 250 pics más o menos. Bueno, por ahí más o menos pagó. Pagó y con crece, ¿no? Es así como se manejan los canales. Continuamos. Hablemos de las banderinas y los banderines. Las banderas y las banderines hacen parte de las figuras de continuidad de la tendencia y son las más confiables y las que más abundan en el mercado. Por tanto, atraen la atención
de todos los que participamos de las figuras chartistas. Sobre todo porque es, por lo general, da una relación riesgo-beneficio de 1 a 2. Esas son las banderas. Viene su asta, vamos a identificar una bandera, ¿no? Vamos a hacerle para que ustedes entiendan las banderas. Esto es una bajada grande, profunda. Y viene entonces, y viene formándose esa banderita, ¿no? Esa banderita. Pa, 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 ¿no? Esa banderita ahí, ¿no? ¿Por qué su relación? Porque el triángulo se va poniendo chico, ¿no? Se va poniendo chico. Entonces, cuando rompe, la relación del acta, bueno, por supuesto el tape profit es la distancia de su asta, ¿no? Es de este punto a este punto. Entonces, si yo pongo mi stop loss aquí, hay una relación muy buena, por lo general, de 1 a 2. Entonces, es una figura muy buena y todo nos gusta. A mí me encanta. Bien, entonces, este patrón es uno de los que más utilizamos. Su rompimiento debe ser con una vela de decisión. Siempre insisto con eso, que debe ser con velas de decisión. Entonces, una bandera, para saberla identificar, tendrá en su extremo un rectángulo. Siempre que un banderín tenga un rectángulo. Es indispensable que su asta o el impulso no tenga interrupción. Por lo general, las banderines o las banderinas, las banderas o los banderines vienen después de un gran impulso. Póngame bien, vienen después de esto. ¡Pah! Un impulso poderoso. Y viene el precio entonces y comienza a contraerse. ¡Pah, pah, pah, pah! Comienza a contraerse. Yo no soy bueno dibujando. Esa es una pequeñita banderita. Comienza a contraerse el precio. Por lo general, es así como se forman los banderines. Entonces, nuestro riesgo, si rompe a favor del campo tendencial, bueno, ahí que vamos a poner nuestro stop loss. Y su movimiento va a ser profundo. Con una relación de 3. Hay banderitas que nos dan una relación de 4 o 5 a 1. Qué bueno. Entonces, la diferencia, una bandera tendrá en su interior un rectángulo. O sea, la diferencia entre las banderas y las banderines es que las banderas en su interior tendrán un rectángulo. Estos son los rectángulos. Estas figuritas tendrá una figura. Sin embargo, mientras que los banderines tendrá en su interior un ángulo. Los ángulos. Por eso le traje estas figuras para que más o menos se familiaricen en términos visuales con ellas. O sea, pero el key del asunto no es identificar el triángulo, identificar el rectángulo, señores. No. Es identificar la bandera. Y una vez identificada, entonces operarla en función de qué? En función a las reglas previamente establecidas en cuanto a su rompimiento. O sea, ¿qué es lo que yo establezco aquí? Bueno, que son parte de continuidad de tendencia. Eso es lo que estoy estableciendo acá. Entonces, como parte de la continuidad de tendencia, no nos podemos engañar si hay un rompimiento, si hay un campo tendencial bajista, un campo tendencial así, en este punto, donde hay, no nos podemos engañar si la banderita, ¿no? Si la banderita viene y rompe hacia arriba. No nos vamos con ella, señores. Esa banderita debe romper y ser parte de esa continuidad de la tendencia. Entonces, esos son los puntos que yo quiero que ustedes me tomen en cuenta. No, que hay un triángulo, que hay una... No. Pueden haber rectángulos, puede haber todo, señores. Pero hay que saber cuál es su dirección. Es ahí que se torna la diferencia en la operación exitosa. ¿Okay? Entonces, el stop loss debe colocarse en el último fractal de la bandera o banderín y su take profit es el tamaño de su asta. O sea, el take profit es lo que le dije ahorita, ¿no? El take profit. Yo vengo con un campo tendencial. Se me forma la bandera. Se me forma una banderita. Bueno, dibujé mal, pero entonces es la distancia de este punto a este punto.
es el take profits. Es así como medimos estos puntos. ¿Okay? Entonces, he aquí más o menos gráficamente como se lo presento. Viene un impulso poderoso, sin interrupciones, por lo general. Viene, se me forma la bandera, mi take profits, mi stop loss lo pongo en el último fractal de ella, y mi take profit es la distancia de este punto a este. Entonces, vamos a hablar ahora de las figuras de cambio de tendencia. Hablemos de los hombros, cabeza, hombro. El hombro, cabeza, hombro es una figura clásica y es una fuerte figura, tal vez la más fuerte de todas. Es una figura fuerte de cambio de tendencia, el hombro, cabeza, hombro. Es estrictamente necesario que haya una tendencia alcista o bajista que revertir y no que aparezca como un simple retroceso. De lo contrario, muy seguramente será una trampa del mercado, una invención del analista. Es importante tener presente esperar el cierre de la vela que rompe la neckline, ya que si esta no es decisiva, la relación riesgo-beneficio no es la adecuada, o si la relación riesgo-beneficio no es la adecuada, se debe esperar el pullback. Yo siempre recomiendo esto, y principalmente con las figuras chartistas de cambio de tendencia, señores. Hay que tener mucho cuidado con la operación de los hombros, cabeza, hombro. ¿Por qué? Porque hay que cumplirse lo siguiente. Primero, hay una tendencia que revertir. Debe darse síntomas de agotamiento de esa tendencia. Ya sabemos todos, o si no lo sabemos, los síntomas de agotamiento es que los impulsos no se dan, ¿verdad? No se dan tan rápidos, no se dan con tanta fuerza. Necesita más tiempo para llegar a su punto objetivo. Los retrocesos son muy profundos. Esos son síntomas de agotamiento de un campo tendencial. Entonces, para nosotros operar un hombro, cabeza, hombro, por lo general se debe confirmar el nacimiento del campo tendencial. Entonces, el stop loss de este tipo de formaciones se coloca unos 10 pips por encima del segundo hombro en tendencia alcista o en tendencia bajista, 10 pips por debajo de ese hombro. El take profit o meta de pago es el equivalente a la altura de la cabeza a partir del rompimiento de la neckline, no del cierre de la vela. Si el retroceso de la cabeza, eso es algo que yo recomiendo, esto que le voy a plantear acá. Si el retroceso de la cabeza no supera el nivel etiquetado de 38.2 de Fibonacci, yo recomiendo obtenerse de negociar el cambio de tendencia por medio de esta formación. Aquí tenemos la formación. ¿Cuál es el take profit? Bueno, el take profit es este. Este es mi meta de pago. ¿Cuál es? ¿Dónde coloco mi stop loss? Bueno, lo coloco por encima del hombro si el campo tendencial es bajista. Y por debajo de él si el campo tendencial que voy a cambiar es alcista. ¿Okay? Por supuesto, tomo como precaución poner los 10 pips por debajo y 10 pips por encima. Esos son algunos tips que tenemos. Aquí tenemos más hombro, cabeza, hombro. En términos alcistas, ¿no? Se me da el 1, el 2, el 3. Viene la confirmación del cambio de tendencia. Me rompe. ¿Y dónde yo recomiendo entrar? Aquí. En este pullback. En este pullback. Cuando ya el cambio tendencial está confirmando. El cambio de la tendencia está confirmado. Es así como yo recomiendo operar los hombros, cabeza, hombro. Aquí, ahí es que yo entro. No entro ahí. No. Ni entro, no entro ahí tampoco. Yo espero que ese cambio de tendencia se me confirme. Y me voy con él. Entonces, hablemos ahora de las cuñas. Estamos hablando de las figuras de cambio de tendencia, ¿no? Las cuñas son formación de reversa de tendencia también. Es indispensable que haya
una tendencia que revertir, es decir, que no se presenta dentro de los retrocesos. Al igual que los hombros, cabeza, hombros, no se representan en retrocesos. Hay que haber una tendencia que revertir. Y para ver una tendencia debe haber validaciones de soportes o validaciones de resistencias. Entonces, si no hay validaciones de soporte en medio de esto que estamos tomando de que como cuña, entonces no hay una cuña, no hay un hombro, cabeza, hombro. Se diferencia de los triángulos porque las dos líneas que forman la figura tienen la misma tendencia. Aquí tenemos una cuña, tiene la misma tendencia. Entonces, ¿cómo identificar el patrón? Las cuñas son el producto de la debilidad de la tendencia actual a revertir y surgen al debilitarse los impulsos y reversión rápida en el movimiento del precio. Bueno, esto es un banderín, señores. Debe haber, para hacer una cuña, debe darse esto, mire. Perdón, debe darse esto para hacer una cuña. Pip, un chin, valida el soporte y se retrocede. Valida el soporte y se retrocede. Valida un chin el soporte y se retrocede. Ahí es que una cuña. Eso es una cuña. Entonces, la diferencia de la cuña y los triángulos es esta. En que hay validaciones en su interior de soportes o resistencias validadas. En su interior hay soportes y resistencia validadas, pero muy rápido. ¡Pap! Llega un poquito, lo convalida y se da la vuelta. Entonces, ahí hay una cuña. ¿Okay? Entonces, para que la formación sea válida, debe tener en su interior por lo menos 4 fractales y no romper ni a favor de la tendencia ni después del 80% de la formación de la figura. Su base es la altura entre el primer y el segundo fractal de la formación. Esa es su base. Aquí, la distancia de este punto a este punto. Ese es su punto objetivo. Y debe romper antes del 80% de su formación. Es así más o menos como se da la entrada. Entonces yo recomiendo entrar después de la validación. Se me da la validación, entro en el pullback, se me confirma y me voy con el campo tendencial. Entonces, donde yo recomiendo entrar es en este punto. Después aquí. Cuando me valida el cambio de tendencia. Ahí yo entro. Su rompimiento debe darse con una vela de decisión en contra de la tendencia. Si su meta de pago está por encima o por debajo de la última resistencia o soporte validado, dependiendo de la tendencia, se debe esperar que rompa este nivel y entrar en el pullback, incluso con una operación programada. Aquí tenemos las cuñas. Notan que las cuñas va validando un poquito, ¿no? Valida el soporte, lo valida y se devuelve, lo valida y se devuelve. Entonces, ¿dónde coloco el stop loss? Bueno, en el último fractal de ella. ¿Dónde yo entro? Yo entro cuando me cambia la tendencia. Aquí, cuando me confirma el cambio. Aquí es que yo prefiero entrar. En este punto. No aquí. Aquí no. Ni aquí. No. Yo prefiero entrar ahí. Ahora, son decisiones mías. Hay personas que son más arriesgadas y entran aquí. Y hay otras que son más arriesgadas y entran aquí y se mantienen esa incertidumbre. ¿Por qué yo hago esto? ¿Por qué yo espero la confirmación del cambio de tendencia? Bueno, porque es una situación de que yo estoy viendo mi situación actual y la pasada. Pero esa tendencia puede revertirse inmediato. Entonces, yo prefiero entrar con la confirmación del cambio tendencial. Hablemos de los diamantes. Son formación de reversa de tendencia, aunque se encuentren casos en los que se rompen a favor de ella. Resulta de la combinación de un ensanchamiento, un alto más alto y un bajo más bajo, y un triángulo. De esto surgen los diamantes.
Para que la figura sea válida, es necesario que haya en su interior por lo menos 6 fractales. El stop loss debe ser ubicado en el último fractal que haga parte de la formación, y el take profit o meta de pago es la equivalente a su altura a partir del rompimiento de una vela decisiva, no del cierre de la vela que lo rompe. No considerar operaciones cuya relación riesgo-beneficio sea menor a 1 a 1.5. Aquí tenemos un diamante. Son poco comunes, no son tan abundantes en el mercado, pero sí son muy importantes. ¿Dónde yo coloco mi take profits, mi stop loss? En este punto. ¿Cuál es mi meta de pago? ¿Cuál es mi meta de pago? Bueno, la vamos a ver. La meta de pago es la distancia de este punto a este punto. Esa es la distancia. Esa es mi meta de pago. ¿Dónde yo coloco mi take profits? Aquí. La relación riesgo-beneficio es muy interesante. Muy interesante. Los doble piso son formaciones exclusivamente de cambio de tendencia de bajista a alcista. Es muy importante esta formación, ya que si se encuentran dentro de un simple retroceso y no al final de una tendencia bajista, tan solo será una consolidación. Ojo con esto. Esto es lo que más abunda en comentarios en el mercado. Ay, aquí hay un doble piso. Ay, aquí. No. Si no hay una confirmación o indicios de cambio de tendencia, no es un doble piso. Los doble pisos no son parte de los retrocesos. Los doble pisos, en la única parte que deben aparecer es al final de una tendencia bajista. Si no es así, es una consolidación, un canal lateral o un rectángulo. En estos casos, no hay cambio de tendencia, sino continuidad de la misma en el retroceso. Su rompimiento debe darse con una vela de decisión. Son formaciones que por lo general no ofrecen una buena relación riesgo-beneficio, por lo que es mejor esperar su pullback o simplemente operar la tendencia. O sea, los doble pisos no son tan interesantes. No nos dan una relación riesgo-beneficio interesante. El stop loss se coloca 10 pips por debajo del doble piso. Del take profits es la altura del doble piso. Por ejemplo, ese es bueno, aquí yo puse, sí, esto es un doble piso, correcto. La distancia de este punto a este punto es el take profits, ¿no? Y aquí viene entonces el cambio de tendencia que se dio en este punto. Entonces, los doble pisos son figuras sine qua non para cambio de tendencia, pero yo opero después de la confirmación de la tendencia. Es así como lo opero. Yo opero después de que se me confirmó que hay un cambio de tendencia. Perdón. Entonces, los doble pisos son figuras que no dan una relación riesgo-beneficio. Yo no los recomiendo mucho operar, pero es bueno tener el conocimiento para saber que la tendencia se está revirtiendo. Los triple pisos son iguales, pero son figuras más fuertes. No voy a entrar en mucho detalle y sus características son las mismas. No nos presenta una relación riesgo-beneficio tan interesante y por ende yo recomiendo operar la tendencia, no el triple piso. ¿Okay? Entonces los doble techo son formaciones exclusivamente de cambio de tendencia. Es muy importante esta condición, ya que si se encuentra dentro de un simple retroceso, no al final de una tendencia alcista, tan solo será una consolidación. Se da lo mismo que el doble piso, que el triple piso, que el doble techo, que el triple techo. Si el doble piso, el doble techo, el triple piso, el doble piso, no forman parte de una tendencia o no aparecen al final de una tendencia, es simplemente una consolidación de ella. Entonces, aquí tenemos los doble pisos, los doble techo. Viene el pullback y viene su retroceso respectivo. Entonces, lo mismo sucede con los triple pisos. Le estoy dando rápido para que Condición ya sine qua non.
Yo entiendo que estos ya tenemos las mismas características. La distancia de este punto a este punto es el punto objetivo. Aquí colocamos el take profits. Yo recomiendo operar la tendencia. Hasta aquí este entrenamiento. Espero que estas dudas, por supuesto, la estudien con el tutor. Estuvo contigo Samuel Ramírez. Te deseo lo mejor de lo mejor. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video tutorial.